En el vasto y misterioso paisaje de la antigüedad, nos encontramos con un fenómeno intrigante, mapas que señalan la existencia de ciudades que, sorprendentemente, no deberían existir. Ciudades que, a menudo, desafían la lógica de su propia localización y sus características geográficas. Te preguntarás, ¿cómo es posible que estas urbes, que parecen haber sido sacadas de un cuento de hadas o una obra de ciencia ficción, sean representadas con tal certeza en los mapas antiguos? En los próximos minutos, exploraremos un fascinante recorrido por la historia, la cartografía y los enigmas que rodean estas ciudades olvidadas. Imagina que estás sosteniendo un antiguo mapa en tus manos, las orillas de paisajes que ya no existen, marcadas con nombres que resuenan en la penumbra del tiempo. Cada línea y símbolo en ese mapa cuenta una historia que desafía nuestra comprensión. Las ciudades, que aparecen con gran detalle, parecen flotar en un vacío, ya que su existencia es un enigma que ha perplejado a historiadores, cartógrafos y arqueólogos durante generaciones. ¿Qué secretos guardan estas tierras misteriosas? ¿Por qué fueron olvidadas a medida que las civilizaciones avanzaron y evolucionaron? Si continúas viendo, desentrañaremos no solo la geografía de estas ciudades perdidas, sino también las historias humanas que las rodean. Para empezar, hablemos de una de las ciudades más enigmáticas que encontramos en los mapas antiguos, la ciudad de Tartesos. Situada en algún lugar del suroeste de la península ibérica, Tartesos fue mencionada por antiguos escritores griegos como Heródoto, quien la describió como una próspera y rica civilización, famosa por su comercio y por poseer grandes riquezas. Sin embargo, a pesar de los indicios de su existencia, los arqueólogos han tenido dificultades para localizarla. ¿Te estás preguntando cómo algo tan notable podría ser tan difícil de encontrar? La respuesta radica en la evolución de la geografía y las transformaciones en los lechos de los ríos a lo largo de los siglos, que han borrado rastros de su existencia. Aquí viene un dato sorprendente: algunos investigadores sugieren que Tartesos pudo haber estado situada en lo que hoy conocemos como el Parque Nacional de Doñana, en la costa de Andalucía. Pero incluso si esto fuera cierto, ¿cómo podemos confiar en las descripciones de escritores de hace más de 2000 años? Esta paradoja no solo invita a la reflexión sobre la pérdida de la historia, sino que también despierta nuestra curiosidad por lo que podría haber existido en esta región. ¿Te imaginas el bullicio de un mercado tartésico, lleno de comerciantes de tierras lejanas y productos exóticos? Y así, pasamos a otro de estos lugares envueltos en el misterio, la legendaria ciudad de El Dorado. Aunque se menciona más en contexto de oro y riquezas, es un símbolo de la obsesión que muchos europeos tenían durante la época de la exploración. Los mapas antiguos estaban imbuyendo la búsqueda de esta ciudad, que supuestamente estaba llena de oro, en todo el continente sudamericano. Sin embargo, conforme avanzamos en el tiempo, nos damos cuenta de que El Dorado nunca fue una ciudad individual, sino más bien un concepto que ha evolucionado en la imaginación humana. La fascinación nos lleva a preguntarnos, ¿cuántos otros mitos podrían estar basados en algún tipo de realidad, aunque distorsionada o reinterpretada? Lo que resulta aún más fascinante es que, si bien El Dorado podría no haber existido como una ciudad específica, su búsqueda condujo a muchas exploraciones y descubrimientos importantes en Sudamérica. Este deseo incesante por descubrir lo desconocido es lo que dio forma a muchas de las rutas comerciales y asentamientos actuales. Pero, ¿qué motivó a estos exploradores a seguir buscando lo que claramente era inalcanzable? Ahora, volviendo a la cartografía, miremos específicamente los mapas medievales. A diferencia de nuestras representaciones modernas de la geografía, los mapas antiguos estaban llenos de elementos mitológicos. Quizás uno de los más notables es el famoso mapa Mappa Mundi de Hereford, que no solo representaba la geografía conocida, sino que también incluía criaturas fantásticas, leyendas y lugares de la ficción. ¿Qué significa para nosotros esto, en términos de lo que consideramos real? La línea entre la ficción y la realidad en estas representaciones nos lleva a cuestionar, ¿qué verdad se esconde detrás de la invención de ciudades que nunca existieron? Siguiendo este hilo, encontramos la ciudad de Agartha, mencionada en textos esotéricos y ocultos, ubicada supuestamente en un vasto mundo subterráneo. La fascinación por las civilizaciones subterráneas ha existido desde hace siglos. Algunos mapas antiguos incluso intentaban marcar la entrada a estas ciudades perdidas.
Sin embargo, el escepticismo respecto a su existencia nos plantea interrogantes sobre el deseo humano de creer en lo inconcebible. Tal vez se trate de una representación del anhelo por buscar respuestas a preguntas que nos abrumaban y aún nos abruman, como, ¿somos realmente parte de un universo singular, o hay más allá de lo que podemos ver? Quizás aún más llamativo es el caso de ciudades como Paititi, una leyenda que ha capturado la imaginación de exploradores desde el siglo XVI. Hasta la fecha, ninguna evidencia sólida de su existencia ha sido encontrada. Sin embargo, el nombre sigue apareciendo en mapas y relatos, alimentando la creencia de que se debe realizar otra expedición en su búsqueda. La pregunta es, ¿qué impulsa a la humanidad a seguir persiguiendo estas leyendas tan intensamente? ¿Es el deseo de la aventura, o existe algún otro motivo más profundo? Pasemos a otro enfoque fascinante en esta búsqueda por las ciudades que no deberían existir, las civilizaciones que han sido completamente borradas de la memoria colectiva. Imagina las ciudades egipcias de los templos de Karnak y Luxor, una vez grandes y gloriosas, que se fueron desvaneciendo en el tiempo. Sin embargo, la historia cuenta que hubo más de 80 ciudades en el antiguo Egipto, muchas de ellas no han sido descubiertas ni catalogadas. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas de estas ciudades se encuentran todavía bajo las arenas del tiempo esperando ser redescubiertas? En este sentido, los arqueólogos se enfrentan cada vez más a un reto histórico, y las nuevas tecnologías están comenzando a ofrecer respuestas a preguntas que parecían irresolubles. Por ejemplo, ¿sabías que los escaneos por radar de penetración terrestre han revelado la existencia de ciudades enteras que estaban ocultas bajo el suelo? Descubrimientos recientes en Mesopotamia muestran lo que alguna vez fueron metrópolis vibrantes, ahora desmoronadas. Esta fascinante intersección entre tecnología y historia nos deja sin aliento. Nos brinda la oportunidad de reescribir lo que creíamos saber sobre el pasado. Alternando entre emociones y hechos, regresemos a ese componente humano que todos compartimos, el deseo de pertenencia y conexión. La historia de la humanidad está marcada por ciudades que una vez fueron refugios para miles, que tenían sus propias historias, mitologías y sueños. La destrucción de estas urbes es una pérdida inmensa, no solo para la arqueología, sino para la humanidad misma. Estas ciudades, que alguna vez fueron centros de civilización, perdieron sus relatos y, por ende, una parte de nosotros. Como si todo esto no fuera suficiente para mantener tu curiosidad al borde, ¿alguna vez te has preguntado qué papel puede desempeñar la naturaleza en nuestra comprensión de estas ciudades antiguas? Eventos naturales catastróficos como terremotos, inundaciones o erupciones volcánicas han borrado comunidades enteras de la faz de la Tierra. Ciudades como Pompeya y Herculano fueron sepultadas bajo cenizas y piedra, conservando para siempre fragmentos de la vida cotidiana de sus habitantes. Pero, ¿quiénes eran exactamente? Estos habitantes tienen historias que contar que a menudo se perdieron en las grandes narrativas de la historia. Lo que vendrá a continuación dejará a muchos maravillados. Si bien es cierto que hemos extraído muchos mapas antiguos que representan ciudades enigmáticas, estas representaciones pueden ofrecernos una clave para entender el futuro del mundo. ¿Te atreverías a pensar que incluso estos antiguos mapas podrían contener pistas sobre cómo serán nuestras propias ciudades en el futuro? Al descifrar el pasado, podríamos también entender mejor los caminos que estamos tomando. A medida que nos acercamos a nuestra conclusión, las conexiones que hemos trazado a lo largo de este viaje se sienten más significativas. Las ciudades que no deberían existir nos muestran que la realidad siempre puede ser más sorprendente que la ficción y que, al final, cada mito, leyenda y bosquejo cartográfico que hemos discutido es un reflejo del deseo humano de explorar lo desconocido, de reescribir nuestra historia y de buscar, desesperadamente, lo que ha sido olvidado. En la continuación de esta exploración, desentrañaremos secretos aún más impactantes sobre estas ciudades y su significado en nuestro presente. Desde nuevas teorías arqueológicas hasta el papel que estas leyendas podrían desempeñar en la creación de futuras civilizaciones, el viaje apenas comienza. ¿Te quedarás para descubrir más? A medida que nos adentramos en esta fascinante travesía, surge la necesidad de cuestionar las narrativas que nos han sido contadas, así como su influencia en nuestra comprensión del pasado y su relevancia en el presente. Lo intrigante de las ciudades que no deberían existir es que, a veces, también son una metáfora de lo que hemos olvidado en nuestro propio desarrollo social y cultural.
Uno de los ejemplos más elocuentes de esto es la legendaria ciudad de Atlantis. Según Platón, Atlantis fue una civilización avanzada que se hundió en las aguas del océano, un evento cataclísmico que selló su destino. Aunque muchos consideran a Atlantis una pura invención, la pervivencia de su mito nos lleva a considerar preguntas más amplias: ¿hasta qué punto refleja nuestro deseo humano de buscar el conocimiento perdido y la sabiduría antigua? Este mito ha inspirado no solo la búsqueda literal de las ruinas de Atlantis, sino también interpretaciones en el ámbito literario y cultural. Puede que no encontremos a Atlantis sumergida en el fondo del océano, pero su simbología continúa resonando. Nos recuerda la fragilidad de las civilizaciones y cómo la vanidad o la desconexión de la naturaleza pueden llevar a su ruina. Así, cada búsqueda de la verdad detrás de estos mitos, ya sea por exploradores modernos, científicos o soñadores, es, en sí misma, una forma de navegar por los puntos ciegos de nuestra historia. De las profundidades del océano volvemos al suelo firme y a las ciudades que una vez florecieron, como Mohenjo-Daro, en la antigua civilización del Indo. Existen aún misterios en torno a esta civilización que alcanzó su apogeo alrededor del 2500 a.C. A los habitantes de Mohenjo-Daro. Sus cuidadosas construcciones de ladrillo y sistemas de alcantarillado indican un conocimiento avanzado de arquitectura y planificación urbana. Sin embargo, ¿por qué desapareció esta floreciente ciudad? Varios factores, desde el cambio climático hasta las invasiones de pueblos vecinos, han sido propuestos para explicar su misteriosa desaparición. Aún hoy, Mohenjo-Daro queda en gran parte sin explorar, lo que despierta en nosotros un sentido de asombro por lo que aún puede estar escondido bajo el polvo del tiempo. A medida que nuestra curiosidad nos guía en este viaje, otra ciudad pierde su telón de fondo en el modo tradicional de pensar. Hablamos de la legendaria y mítica ciudad de la Alpuerta de los Dioses en Tiwanaku, Bolivia. Este sitio arqueológico ha intrigado a investigadores y curiosos por igual debido a sus estructuras megalíticas, que desafían la lógica en términos de arquitectura y construcción. Las teorías que rodean Tiwanaku varían desde su interpretación como un centro religioso hasta la especulación de que tuvo un propósito más elevado y cósmico en la historia humana. Las preguntas que se plantean son fascinantes. ¿Fue Tiwanaku un vestigio de una civilización avanzada que tenía conocimientos sobre tecnologías perdidas? ¿Podría haber sido un punto de encuentro para viajeros de otras partes del mundo? Al igual que en el caso de Atlantis, la búsqueda por desentrañar la verdad detrás de Tiwanaku continúa, ofreciendo un campo fértil para la especulación y la imaginación. Asimismo, el caso de Bagdad, la ciudad que fue el centro del conocimiento durante la Edad de Oro islámica, es ilustrativo. Bagdad fue un crisol de ideas, ingeniería y arte, pero con el tiempo, su gloria se ha ido diluyendo. Sin embargo, las antiguas estructuras y los textos descubiertos en sus ruinas siguen siendo un testimonio de su legado. En la actualidad, la búsqueda por redescubrir la esencia de Bagdad es visible en múltiples iniciativas para restaurar su patrimonio cultural. La respuesta a la pregunta de cómo y por qué estas ciudades se desvanecen nos hace reflexionar sobre el papel que desempeñamos en la preservación de nuestra historia y cultura. En paralelo a las transformaciones físicas de estas ciudades, a menudo existe una transformación cultural que resuena en la memoria colectiva. Algunas de estas urbes han dejado un impacto indeleble en la cultura popular contemporánea. El concepto de ciudades perdidas ha inspirado películas, literatura, e incluso videojuegos, donde los jugadores se sumergen en estos mundos olvidados. En este sentido, las ciudades que no deberían existir han trascendido su mera existencia física, han servido como lienzos sobre los que la humanidad proyecta sus esperanzas, sueños y deseos de aventura. En un giro significativo hacia la modernidad, también nos encontramos en la encrucijada de contemplar nuevas realidades urbanas que podrían parecer, a su manera, ciudades que no deberían existir. Pensemos en las megaciudades contemporáneas que se levantan en entornos desérticos o subacuáticos, como Dubái. Estos ejemplos nos recuerdan que, al igual que las antiguas ciudades, las modernas también enfrentan desafíos existenciales. ¿Sobrevivirán nuestros avances tecnológicos, o nuestro deseo de expandirnos a terrenos inhóspitos resultará ser un pied à terre en la historia, como lo fue para tantas civilizaciones en el pasado? La historia puede ser un maestro cruel, y al observar nuestras tendencias actuales, es imperativo que aprendamos de los ecos del pasado para moldear un futuro más sostenible.
Regresando a las ciudades olvidadas, no podemos dejar de considerar el papel que tiene la narrativa en la forma en que percibimos la historia. La narrativa que rodea a estas ciudades, ya sea de gloria o de desolación, como las narrativas de heroísmo y hallazgos, se entrelazan con la historia misma. En este aspecto, recuperamos la importancia de la memoria. A veces, los relatos que se cuentan sobre las ciudades que no deberían existir pueden ser tan influyentes como la propia ciudad. Tales relatos forjan nuestra comprensión de la historia, moldes enseñanzas sobre la condición humana. Para ilustrar esto, tomemos el ejemplo de las expediciones hacia el norte del continente americano, donde leyendas sobre el Rey Blanco y el pequeño pueblo han alimentado historias de ciudades que, si bien nunca demostradas, han guiado a generaciones de exploradores y cazadores de tesoros. Estas narrativas medianas no solo nos permiten reflexionar sobre la codicia y la ambición, sino también sobre cómo el deseo de descubrir lo desconocido puede unir a las personas en torno a un objetivo común. A medida que reflexionamos sobre nuestro tema, es fundamental reconocer que estamos unidos por un hilo conductor, la búsqueda de la conexión. Las ciudades que no deberían existir nos muestran que, a través de la historia, cada civilización ha buscado formas de conectarse con otras culturas, de entender su lugar en el mundo, y de dejar su huella en la línea del tiempo. A menudo, las respuestas a las preguntas que nos hacemos sobre estas ciudades se encuentran en las relaciones que formamos con quienes nos rodean en el presente. A medida que lo exploramos, surgen nuevas preguntas. ¿Qué diremos en el futuro sobre nuestras propias ciudades, sobre su crecimiento, su descomposición? Aunque hoy vivimos ensimismados en la creación de estructuras que desafían la gravedad y que son iconos de la modernidad, ¿qué legado dejarán estas ciudades a las generaciones venideras? Es aquí donde se presenta otra conexión. A medida que buscamos responder a la pregunta de las ciudades que no deberían existir, también debemos considerarnos a nosotros mismos en la ecuación. ¿Estamos creando espacios que realmente resuenen con la historia, la cultura y la comunidad, o estamos simplemente aportando al ruido del progreso? En conclusión, hemos viajado por un mundo de realidades y mitos, explorando la existencia de ciudades que, al no poder ser encasilladas en el entendimiento lineal de la historia, se convierten en metáforas de las aspiraciones humanas. La búsqueda de la verdad detrás de estas ciudades perdidas es, en última instancia, una búsqueda por entendernos a nosotros mismos. Al enfrentarnos a la desaparición de ciudades pasadas, nos invitamos a interrogarnos sobre la permanencia de nuestras culturas y a buscar las conexiones que nos unen en nuestra humanidad compartida. Lo que hemos encontrado a lo largo de este viaje es que la historia es un mapa en constante evolución, repleto de ciudades y relatos que nos cuentan más de lo que pensamos. Así como las antiguas ciudades perdidas persisten en nuestra memoria colectiva, también lo hacen las emociones y las aspiraciones que compartimos. Entonces, ¿qué nuevas ciudades crearemos? ¿Cómo las recordaremos? Te invitamos a seguir trabajando con estas inquietudes, a navegar por el laberinto de la historia y el mito, y a descubrir cómo, al igual que esos antiguos mapas, nuestra propia historia sigue esperando ser contada.